Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, en este encuentro hablaremos de lo que es el desempleo. Nosotros en nuestra primera sesión habíamos hablado un poquito, habíamos recordado entonces lo que era la economía, los conceptos básicos de lo que es la economía. Y bueno, básicamente de lo que se trataba era de poder dejar claro unos conceptos que los vamos a manejar en todo el semestre y que deben de quedar perfectamente claros. ¿Está bien? Bueno. Cuando habíamos hablado nosotros de la economía y habíamos hablado también de lo que era la división de la economía, entonces habíamos mencionado dos grandes ramas que eran la microeconomía y la macroeconomía y habíamos dado sus respectivas explicaciones entonces, ¿no? Ahora, y bueno, cuando hablábamos de la macroeconomía, entonces hablábamos de que de lo que se trataban eran de agregados macroeconómicos que se analizaban prácticamente para poder realizar comparaciones y poder realizar análisis de cómo estamos entonces como región, como país, en fin, dentro de lo que sería nuestra calidad de vida. Y de eso se trata. Dentro de los agregados macroeconómicos, entonces, habíamos ya mencionado lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, el desempleo, la inflación, en fin, hay una serie de diferentes variables que las vamos a ir analizando. En este encuentro, entonces, nos toca analizar lo que sería el desempleo y de eso nos vamos a enfocar entonces en este encuentro. Básicamente, ¿qué es el desempleo? El desempleo, entonces nosotros podemos definirlo como el conjunto de personas sobre una edad especificada que se encuentran sin trabajo, están corrientemente disponibles para trabajar y están buscando trabajo durante un periodo de referencia, ¿no? Entonces, la bibliografía que se ha tomado para este concepto es precisamente Ginebra de 1982, la resolución de la 13ª Conferencia Internacional de Investigadores Estadísticos del Trabajo. Pero bueno, vamos a desglosar un poquito lo que nosotros acabamos de mencionar. Nosotros acabamos de mencionar, fíjense, un conjunto de personas con una edad especificada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa edad especificada, ¿y por qué no se dice dentro del concepto qué edad? O sea, se habla de una edad especificada, como que no nos queda claro cuántos años entonces tiene que tener esta persona de la que estamos hablando, o sea, para que sea considerada desempleada, ¿no? Si estamos dentro del concepto de lo que sería desempleo. Pues precisamente porque dependerá del país, de la región en donde se encuentre, para la diferenciación de esta edad, porque, qué sé yo, habrán países que es a partir de los 16, otros a partir de los 18, otros, en fin, dependiendo, por supuesto, de las políticas que tenga cada país, ¿no? Entonces, a eso se refiere con edad especificada, que tenga una edad de trabajo, porque evidentemente una persona, qué sé yo, un niño de 10 años, no se lo va a considerar desempleado jamás, no va a estar considerado y contabilizado como una persona desempleada, porque no está dentro de una edad especificada dentro de un país para poder ser considerado como una persona desempleada. Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿no? Eso se refiere con edad especificada. Que se encuentra sin trabajo, que en el momento en que se hace la consulta, porque fíjense que como cualquier otro agregado macroeconómico, de lo que básicamente se trata, o quién se encarga, qué institución se encarga de poder determinar lo que es el desempleo, precisamente el Instituto Nacional de Estadística, este instituto que lo tiene cada país. Cada país entonces tiene su propio Instituto Nacional de Estadística, que de lo que se encargan estas instituciones es precisamente de poder levantar información todos los días. Entonces, se trabaja, por supuesto, en base a una muestra, en donde se va tomando lo que sería la tasa de desempleo, para poder medir esta tasa de desempleo, ¿no? Entonces, dentro de ese levantamiento de la encuesta, ¿no? Dentro del levantamiento de esa muestra, entonces tiene que estar sin trabajo. Tienen que estar disponibles para trabajar, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? Si una persona está sin trabajo, está dentro de la edad especificada, pero por ejemplo está a punto de dar a luz,
está de repente con una enfermedad, está hospitalizado. En fin, pueden haber diversas situaciones que colocan a una persona con cierta indisponibilidad por alguna situación X para poder trabajar en algún momento específico, ¿no? Entonces no tiene que estar pasando una situación de esa naturaleza. Y bueno, por último, tiene que estar buscando trabajo, ¿no? Porque evidentemente que un trabajo, jóvenes, no se trata de decir yo estoy buscando trabajo, pero si están en sus casas, encerrados, o sea, no va a llegar a tocarle la reja, a tocarle la puerta las personas que están buscando funcionarios para su empresa. Entonces tienen que estar dejando, tienen que tener la intención de encontrar trabajo. No es nada más querer trabajar, sino están buscando para que sea contado como una persona desempleada. Bueno, en nuestro país entonces se va a considerar desempleado a la persona que no estaba ocupada al momento de referencia. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo otra vez con ese momento de referencia? Al momento en que le están haciendo la consulta. ¿Está bien? Entonces, en ese momento, básicamente, si ustedes ya han sido parte de los censos de nuestro país, se les pregunta si en el momento en el que le están haciendo a ustedes la consulta, están trabajando. Entonces, a eso se refiere con momento de referencia, ¿no? Y habiendo trabajado antes, también se toma en cuenta esa variable. Y bueno, a las personas que buscan trabajo por primera vez, o sea, que todas estas características que hemos mencionado, que hemos explicado, las tiene y está buscando trabajo por primera vez, entonces también está considerada como persona desempleada dentro del país en referencia. Ahora, ¿a qué se refiere la tasa de desempleo? Básicamente de lo que se trata es de poder realizar análisis. Nosotros, ¿para qué queremos saber cuántas personas empleadas o cuántas personas desempleadas hay? Eso es para poder saber cómo están las personas en ciertos territorios. Nosotros, ¿cómo podemos saber si estamos bien o estamos mal? Entonces, precisamente por la realización de comparaciones, ¿no? Si a un niño nosotros queremos saber si ha crecido o no ha crecido, entonces, ¿qué tenemos que conocer en primer lugar? Pues cuánto él medía qué sé yo, en una referencia de tiempo para poder medirlo nuevamente y poder realizar la comparación. Entonces, en la comparación está precisamente la respuesta de si ha crecido o no ha crecido. Entonces, necesariamente nosotros o los países toman estas tasas de desempleo pues para poder realizar diferentes comparaciones. Entonces, en la realización de estas comparaciones vamos a saber el bienestar en general y la calidad de vida que está llevando pues cualquier lugar en referencia, ¿no? Bueno, entonces a eso se refiere con tasa de desempleo. Entonces se define como el número de personas desocupadas como proporción de la fuerza de trabajo. Entonces la fuerza de trabajo es toda esta población activa que tiene cualquier territorio. A eso se le llama precisamente lo que sería la fuerza de trabajo. Aquí vamos a corregir, por favor, 16 años en nuestro país. Entonces los individuos de 16 años y más que no están empleados ni están buscando trabajo se consideran fuera de la fuerza de trabajo económicamente inactivas. ¿Y qué quiere decir este término de económicamente inactivas? Enseguida lo vamos a desmenuzar ahí bien a detalle para que lo podamos entender sin problemas. Pero bueno, la tasa de desempleo entonces se mide con la población activa desempleada dividido entre la población activa por 100. Pero ahora, estos términos de población activa, población inactiva, ¿cómo sé, cómo reconozco quiénes están dentro de cada uno de este conjunto de personas? ¿De quiénes estamos hablando? Fíjense, tenemos entonces el conjunto de personas, todos y cada uno de los, qué sé yo, de los ciudadanos de Bolivia, desde qué sé yo, desde los más pequeños hasta los más adultos, ¿no? Entonces, a eso se refiere el conjunto o la población de personas. Están todos aquí. Bueno,
Entonces, a partir de la población hay una diferenciación entre lo que es la población inactiva y la población activa, ¿no? Entonces, fíjense, la población inactiva, si nos vamos en primer lugar por este lado, por el lado derecho, vemos que aquí se encuentran los jubilados o retirados. Entonces, son las personas que han trabajado en su momento, han aportado, no han aportado, en fin, no interesa básicamente las aportaciones. Básicamente está la gente que ya no está trabajando porque ya dejó de hacerlo por su jubilación, por la edad, etc. Están entonces ellos dentro de la población inactiva. Evidentemente son gente que se ha jubilado y ya no está trabajando. Porque otra cosa es, o sea, no es nada más que se haya jubilado, porque ahora está muy de moda jubilarse y seguir trabajando. Y esas personas están dentro de la población activa todavía, ¿no? Entonces aquí la población inactiva son los jubilados que no están realizando trabajo remunerado. Bueno, están también, fíjense, en este grupo de población inactiva, están los escolares o estudiantes, ¿no? Entonces, están los colegios de primaria, de secundaria, escolar, tanto de primaria como ustedes jóvenes, ¿no? En el caso de que no estén trabajando, ¿no? De que no quieran trabajar. Enseguida vamos a ver este punto que ya hemos mencionado, lo de estar buscando trabajo, lo de querer trabajar y lo de estar buscando trabajo, porque ambas cuestiones son muy importantes, ya lo habíamos entonces mencionado, no es nada más querer trabajar, sino estar buscando trabajo. Entonces ustedes, si están felizmente siendo, cubriendo, si sus padres están cubriendo todas sus necesidades y ustedes no tienen entonces la necesidad de buscar trabajo para poder mantenerse, por lo tanto, no están buscando trabajo, entonces están dentro de este conjunto de población inactiva. Porque fíjense que ustedes estarían ya dentro de la edad de trabajar, no tienen ninguna discapacidad, entonces tienen tienen disponibilidad de tiempo, digámoslo así, por qué sé yo, mediodía, en fin, pero no están buscando trabajo, entonces no están considerados como población activa. Las amas de casa, ¿no? Entonces, es la misma situación que, digamos que con ustedes, ¿no? O sea, similar situación, no digo la misma, similar, ¿no? En donde básicamente ellos no están teniendo un trabajo remunerado, realizan, qué sé yo, el trabajo de ustedes es estudiar, ¿verdad? Entonces, el trabajo de las amas de casa está en realizar sus obligaciones precisamente bueno, las obligaciones propias del mantenimiento de una casa, ¿no? Bueno, entonces, dentro también de este conjunto están las personas que no trabajan y no están buscando empleo, ¿no? Entonces, y los incapacitados también, ¿verdad? Estarían dentro de esta población inactiva. Bueno, ahora si nos vamos al otro grupo, a la población activa, entonces estas personas son las que intervienen en el proceso productivo. Están los ocupados y están los desempleados. Todos juntos dentro de la población activa. Entonces, los ocupados, fíjense, ¿a quiénes se les llama ocupados, no? Son los que tienen un trabajo remunerado, aunque se hallan sin trabajar por enfermedad. Puede ser que estén sin trabajar por estar enfermos, pero están recibiendo un trabajo. Entonces, los que tienen algún tipo de baja y todo esto también son considerados ocupados, ¿verdad? Los que son, por supuesto, dependientes son considerados ocupados, ¿no? Igual que los temporales, los que realizan un trabajo remunerado, pero solamente durante un periodo de tiempo determinado, inferior a lo normal, como por ejemplo los temporeros. Los temporeros son estas personas que trabajan, como su nombre lo indica, pareciera redundante, pero básicamente no lo es. Los que trabajan por temporada. Entonces, qué sé yo, podemos dar como ejemplo a los afreros. Los afreros trabajan por una temporada de tiempo, ellos saben en qué temporada de tiempo es en la que va a trabajar, en la que van a trabajar. Entonces, para ellos no es nada sorpresivo que se queden sin trabajo en ciertas temporadas del año. Y esto pasa constantemente, año tras año, no es sorpresa para ellos. ¿Ok? Y bueno, están los desempleados, ¿no? Que precisamente es la gente que tiene todas las características y todas
toda la capacidad, todas las características para poder trabajar, pero por una u otra, y están buscando además trabajo, pero por una u otra razón no pueden ubicarse en un trabajo. Bueno, la tasa de desempleo puede variar entonces por dos razones, ¿no? La alteración de la población activa. Entonces, esta tasa de desempleo puede aumentar, disminuir, qué sé yo, por alteraciones de la población activa. Entonces, si nosotros ya reconocemos, y fíjense, vamos a volver un poquito para atrás. La población activa, ¿quiénes son? Los ocupados y desempleados. Entonces, ¿cuándo se puede mover una población activa? ¿No? ¿Cuándo puede aumentar o disminuir, qué sé yo? Fíjense en migraciones, por ejemplo. ¿No? Entonces, en grandes migraciones, por ejemplo, cuando se iba a cerrar las fronteras a Europa, cuando estaban entrando todavía sin visa, y ya anunciaron que iba a empezar a solicitarse la visa, que iba a ser un requisito para poder ingresar a Europa, entonces la migración aumentó. Entonces, fíjense que la población activa ahí, de repente, en situaciones extremas puede estar cambiando, ¿no? Entonces, básicamente la salida y entrada, de empleados y desempleados es a un ritmo distinto y no relacionado. Puede ser que, qué sé yo, cada año van entrando nuevas personas al grupo de población que quiera encontrar un trabajo. Entonces, cada año, por ejemplo, van terminando el colegio, hay jóvenes que van terminando el colegio y que ya necesitan ubicarse en un puesto laboral porque no tienen la dicha de poder estudiar sin necesidad de trabajar. Hay otro tanto que va saliendo de la universidad y que ya quiere buscar un puesto de trabajo. Entonces, en fin, va a haber diversas situaciones que va a hacer que cambie, que se vaya moviendo lo que sería esta entrada y salida de personas buscando empleo, ¿no? Bueno, hay un componente cíclico del desempleo, las recesiones. Hemos nosotros hablado de lo que son los ciclos económicos y precisamente una de las fases de los ciclos económicos es la recesión. Y ya sabemos que dentro de recesiones, entonces una de las características es precisamente que aumenta la tasa de desempleo, ¿no? Y dentro, por ejemplo, de las otras fases, que sería la recuperación y la expansión, se reduce la tasa de desempleo. Ya vamos a ver más adelante una unidad específicamente que se llama precisamente los ciclos económicos. Entonces vamos a ver más a detalle lo que son las características de cada uno de estos ciclos, ¿no? Entonces los ciclos, vamos a recordarlos un poquito, tenemos recuperación, expansión, recesión y crisis, ¿no? Son 4 los ciclos económicos que ya los hemos mencionado, pero muy superficialmente en una sesión anterior. Pero bueno, los tipos de desempleo, ahora sí vamos a ir mencionando. Dentro de los tipos de desempleo tenemos el friccional, el estacional, el cíclico, el estructural, el involuntario, y el natural o de estado estacionario. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de desempleo. En primer lugar, revisamos lo que es el desempleo friccional. Fíjense que este tipo de desempleo se debe a que tanto las firmas como los trabajadores requieren de cierto tiempo para ubicarse y finalmente relacionarse contractualmente, o sea, relacionarse bajo un contrato, ¿verdad? Entonces, siempre hay una masa como que flotante de personas, se llama masa flotante de personas, a las quienes han dejado o han perdido su antiguo empleo y buscan uno nuevo. Entonces, como que están en este interín en el que han perdido su fuente de trabajo, pero que están buscando otro, ¿no? Entonces, no es que se estén tomando un año sabático o algo así, simple y sencillamente que están en el interín entre uno u otro trabajo. Están con todas las intenciones de trabajar, solo que de repente ha terminado su contrato y están esperando que empiece el siguiente por un pequeño periodo de tiempo, han perdido por alguna situación, los han despedido, en fin, ¿no? Hay diversas
diversas razones por lo que una persona se puede quedar sin trabajo, pero precisamente ese espacio de tiempo entre uno u otro trabajo, a ese se le llama entonces masa flotante de personas que han dejado o han perdido su antiguo empleo. Y de ese tipo de desempleo es el que estamos hablando cuando nos referimos al término de desempleo friccional. Bueno, el desempleo estacional. Fíjense que el desempleo estacional se debe a fluctuaciones en la demanda de trabajo que obedecen a la existencia de un patrón sistemático durante cierto periodo del año, el cual es fácilmente predecible. Por ejemplo, la agricultura, dice, ¿no? Bueno, dentro de nuestro país, donde hay un alto nivel de informalidad en el ámbito del empleo. Entonces, hay trabajos que son, habíamos mencionado hace un minutito, que son estacionales, ¿no? ¿Qué queremos decir en todo caso con eso? Que sabemos que son trabajos que van a durar cierta temporada. Entonces, lo que hacen estas personas es, bueno, trabajan en estos trabajos estacionales, en el tiempo que les dura, y en los espacios que ya saben que se van a quedar sin empleo, pues buscan alguna forma de sustentarse. Habla de la agricultura. Entonces, dentro de la agricultura, por ejemplo, hay temporadas de siembra y hay temporadas de cosecha. Habrá temporadas en que tienen buenos ingresos y habrá temporadas en que no. Entonces, es algo complicado, ¿no? Están los afreros, habíamos dicho, y hay una serie de trabajos. Antes, por ejemplo, bueno, ahora ya no está, ya lamentablemente no está Aqualán, y digo lamentablemente porque al final y al cabo es una empresa privada que dejó de funcionar, y bueno, la verdad que desconozco las razones por las cuales pasó esta situación. Entonces, y es lamentable pues porque daba empleo a una serie de personas, y entonces había una cantidad de familias que estaba manteniendo sus ingresos gracias a esta empresa. Y bueno, dejó de funcionar, pero ya sabíamos nosotros de qué temporada abría sus puertas esta empresa. Entonces las personas que trabajaban en este lugar ya sabían que iba a llegar el momento, y lo sabían perfectamente con fechas establecidas, que iba a llegar el momento en que se iban a quedar sin trabajo, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama empleo o desempleo, perdón, estacional. Tenemos el desempleo cíclico. Fíjense que el nombre cíclico viene de ciclos económicos. Entonces, nosotros ya hemos mencionado que hay ciclos económicos donde aumenta la tasa de desempleo. Es una de las características. Entonces, si se entra a una recesión, se sabe que va a aumentar, se espera inclusive que vaya a aumentar la tasa de desempleo. Nosotros hemos entrado a una recesión, y ahora, peor todavía con esta situación por la cual estamos pasando, entonces ya se espera que aumente la tasa de desempleo. Es lógico que vaya a pasar eso. Ahora, lo que hay que tratar de evitar es que, y me refiero a quienes, pues habrá que pensar en políticas económicas dentro de nuestras autoridades de turno, que hagan que esta tasa de desempleo pues no sea excesivamente alta. Que se trate de mantener a una tasa pues que sea manejable para que no entremos en crisis, pues si es una tasa de desempleo muy alta. Pero bueno, el desempleo cíclico, ¿qué es lo que nos dice? Dice que se debe a una disminución en la demanda de trabajo en presencia de rigideces como salarios inflexibles a la baja, ¿no? Entonces, evidentemente que si los salarios van bajando, ¿qué es el salario? Es el precio por el trabajo que estamos realizando. Entonces, evidentemente que si un salario disminuye y disminuye, pues como cualquier otra cosa, ¿no? Como cualquier otro, y dentro de nuestro mercado de oferta y demanda, entonces mientras más bajo sea el precio de nuestro trabajo, entonces pues la demanda va a disminuir, ¿no? Va a haber menos gente interesada en todo caso en realizar cierto tipo de trabajo, ¿no? Bueno, la diferencia del empleo con el empleo estacional es que no es anticipable. Entonces, este desempleo
la gente que se queda desempleada no es como que espera quedarse desempleada, no es, o sea, no es que, sí, estamos en junio, entonces en diciembre seguramente me van a despedir, o sea, no es este asunto, sino puede ser completamente, por sorpresa completamente, ¿no? Entonces se produce desempleo en las épocas de crisis económicas y se manifiesta en el corto plazo, dentro de lo que serían, ¿no?, esta fase de ciclos económicos de las cuales nosotros estamos hablando. Ahora el desempleo estructural. Este desempleo estructural es el más difícil, el más complicado de manejar, lo digo con políticas económicas, porque precisamente fíjense que dice, ¿no? Es aquel que subsiste en el tiempo, en ciertas regiones o ramas de actividad, como consecuencia de su inadecuada estructura económica. Entonces, estamos hablando, de lo que estamos hablando, es de la estructura económica que tiene un país. Entonces, eso es lo más complicado de cambiar. Entonces, cambiar una estructura económica es complicado. Entonces, por eso es que se habla de que es, digamos, que la más difícil de manejar, ¿no? Y la causa principal son actividades productivas en regresión, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, que con esta situación que está pasando, con este periodo de pandemia por la cual estamos pasando, entonces hay territorios, hay regiones que se manejaban con el turismo, y evidentemente que va a haber una serie de desempleos precisamente por estas actividades, ¿no? Bueno, imagínense si, a ver, territorios como Samaipata, por ejemplo, que es altamente turística, ¿verdad? Entonces, va a haber, se va evidentemente a contraer lo que es la economía de estos lugares turísticos. Ahora, si nos vamos un poquito más allá, por ejemplo, Mairana, Los Negros, si seguimos avanzando, son sectores, son áreas productivas, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, han estado cierto periodo sin poder vender, entonces va a aparecer o puede aparecer un desempleo estructural por todo esto que está pasando. Bueno, el desempleo involuntario, que está motivado por una subutilización de la capacidad productiva, que no es culpa del trabajador, ¿no? Entonces, este desempleo involuntario dice subutilización. Entonces, ¿qué significa la palabra sub? La palabra sub viene por debajo, ¿no? Entonces, está utilizándose la capacidad productiva por debajo de la que realmente está. Y es lo que se ve, ¿no? Se ve en nuestro país bastante esta subutilización de la capacidad productiva, ¿no? ¿Y por qué lo decimos? Pues fíjense, no es más que ustedes compren, qué sé yo, que compren un periódico para informarse de los puestos de trabajo que existen dentro de nuestro territorio. Entonces se van a fijar que, por ejemplo, ¿no?, si están buscando un cajero en una institución financiera, entonces piden que este cajero tenga una licenciatura y que mejor si tiene maestría y amplia experiencia. Entonces, a lo que vamos es que un puesto de trabajo que no necesita, qué sé yo, pues, ¿no?, cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda obtener una licenciatura, una maestría y todo lo que solicitan, entonces están subutilizando a los trabajadores. Entonces, lamentablemente, cuando hay una gran cantidad de demanda por obtener un puesto de trabajo, entonces las empresas pues, pueden darse estos lujos de ser tan exigentes con sus trabajadores y subutilizarlos, ¿no? Entonces, lamentable. El desempleo natural es el flujo de trabajadores entre trabajos y el flujo de estos temporal. Entonces, esto genera cierto desempleo natural, ¿no? Lo que es llamado el desempleo natural. Bueno, hay un flujo, entonces habíamos dicho, de lo que sería la tasa de desempleo. Entonces, fíjense, de ida y vuelta podemos ir por cualquier lado, está la fuerza, fuera de la fuerza laboral, los empleados, los desempleados, bueno, estos van entrando y van saliendo porque se van ubicando en distintos lugares de trabajo, entonces se van ubicando, ¿no? Precisamente, y a eso se le llama flujo de trabajo. Entramos, salimos, qué sé yo,
de los distintos trabajos y este flujo se da constantemente. Ahora, ¿cómo se explica el desempleo, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Ya habíamos hablado, bueno, de rigideces a la baja, aquí hay rigideces salariales, problemas de información, en fin, ¿no? En lo que respecta a la política económica y aspectos institucionales, entonces puede ser que salarios mínimos sea también una limitante, cuando evidentemente que cuando hay un aumento en el salario mínimo, entonces eso es pues, mayor gasto evidentemente y mayor carga para las empresas para las empresas privadas, entonces pues eso hace que pueda aumentar el desempleo, que se vayan quedando con las personas que ellos puedan considerar pues, ¿cuál es la palabra? Porque indispensable, creo que indispensable no es nadie, pero los que ellos consideren los mejores trabajadores. Entonces, en el caso de que aumenten, por ejemplo, los salarios mínimos, los sindicatos que protegen tanto a los trabajadores, entonces eso puede ser también que cause, digámoslo así, el desempleo, porque las empresas lo menos que quieren es tener sindicatos. Siempre que las empresas pueden, dentro de lo posible, ellos buscan de todas formas realmente tratar de evitar el armado de sindicatos, porque bueno, hay una serie de diferentes beneficios que se obtienen al estar dentro de un sindicato y derechos que obtiene el trabajador por ley. Entonces, por tanto, las empresas pues tratan dentro de lo posible que no se formen estos sindicatos. ¿Ya? Entonces, vamos a ir anotando, jóvenes, una de las tareas, por favor, que van a realizar es precisamente cuáles son los requisitos, más bien, para poder crear sindicatos dentro de nuestro país. ¿Ya? Entonces, eso lo van a hacer en una hoja a mano y me lo pasan el primer día que nos veamos. Esta y una serie de diferentes investigaciones que les voy a ir dando. ¿Está bien? Bueno. Ahora, el seguro de desempleo también. Hay ciertos países que tienen seguros de desempleo, que le dan entonces cierta cantidad de dinero a personas que han perdido el empleo por cualquier situación. Ahora, por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, que en Estados Unidos ha aumentado muchísimo con esta pandemia la tasa de desempleo. Entonces hay un seguro ahí de desempleo que se tiene que pagar y evidentemente que es mayor gasto para el gobierno. Bueno, también están los problemas coyunturales, ¿no? Como la política monetaria y la política fiscal. Vamos a ver más adelante lo que son estas cuestiones dentro de nuestra materia, pero para que entendamos un poquito, entonces las políticas monetarias son las distintas decisiones que se toman con el ámbito monetario, cómo se maneja, por ejemplo, el tipo de cambio, el asunto de exportaciones, en fin, vamos a ver más adelante a detalle de lo que se trata, entonces la política monetaria. Y la política fiscal, que básicamente habla de lo que es el sector impositivo. Bueno, eso sería todo en cuanto al desempleo. Esta conferencia comenzará a grabarse.